Hola a todos. En este vídeo vamos a tratar algunos de los aspectos que pueden resultar más complicados del tema 3. El tema 3 es el de reabsorción y secreción tubular. Tiene un apartado muy grande en el que se van describiendo los transportadores de cada una de las porciones tubulares, ¿vale? Pero eso yo creo que no es excesivamente complicado. Sin embargo, sí que aparece un concepto que puede ser complicado y que además se puede confundir con otro concepto del tema 2, ¿vale? ¿Cuáles son esos dos conceptos? Pues en el tema 2 hablábamos del feedback o retroalimentación, ¿vale? Retroalimentación, feedback túbulo glomerular, ¿verdad? Este concepto figuraba en el tema 2. Y en el tema 3 tenemos el equilibrio glomérulo tubular. Glomérulo tubular. ¿De acuerdo? Bien. Insisto, son dos conceptos diferentes, pero que el nombre es bastante parecido. Entonces yo creo que sí que merece la pena intentar explicar bien en qué consisten estos dos conceptos, ¿vale? Lo primero, como regla mnemotécnica, si queréis, ¿vale? Yo siempre intento explicaros que os tenéis que fijar en el orden de las palabras, ¿vale? Túbulo glomerular quiere decir que el túbulo le dice al glomérulo cómo debe actuar. Y en el equilibrio glomérulo-tubular, el glomérulo es el que le dice al túbulo cómo debe actuar. Es decir, que esta flechita roja que he dibujado lo que me está diciendo es quién determina la actuación del segundo participante, ¿vale? En este caso, el túbulo va a controlar al glomérulo y en este caso el glomérulo va a controlar al túbulo, ¿vale? Eso es lo primero. Voy a recordar muy brevemente en qué consiste cada uno de estos, aunque en principio ya lo habéis visto. El feedback o la retroalimentación túbulo-glomerular es todo el proceso que depende de la mácula densa, ¿vale? Entonces, esto va a tener lugar en la mácula densa. La mácula densa, es decir, el túbulo distal, más o menos, va a detectar la cantidad de filtrado que se está produciendo, la cantidad de cloruro sódico que está llegando. Y en función de la cantidad de cloruro sódico que está llegando, ¿vale? Va a detectar ese flujo de cloruro sódico, lo que va a hacer es cambiar la vasoconstricción de las arteriolas, tanto de la aferente como de la eferente. Depende de los cambios, pues habrá una cosa o la otra, ¿vale? Y la vasoconstricción de las arteriolas va a hacer que el filtrado aumente o disminuya, es decir, que el glomérulo se comporte de una forma distinta, ¿vale? Eso sería el feedback feedback o retroalimentación túbulo-glomerular. Ahora, ¿qué es el equilibrio glomérulo-tubular? Pues el equilibrio glomérulo-tubular quizás es un poquito más complicado porque no es un mecanismo tan directo, tan obvio, tan explicado, ¿vale? Lo que hace o lo que supone es que cuando yo mido la función del túbulo proximal, ¿de acuerdo? Siempre decimos que la función del túbulo proximal es reabsorber un porcentaje de lo que se ha filtrado. Es decir, que si yo aquí tengo un aumento de la tasa de filtración glomerular, lo que provoca es un aumento de la reabsorción, pero si tengo una bajada de la tasa de filtración glomerular, lo que supone es una bajada de la reabsorción, ¿vale? Es decir, que el porcentaje que estoy reabsorbiendo es constante, ¿vale? Espero que se vea bien con este negro. Vale, mejor. El porcentaje de reabsorción es constante, ¿vale? Eso lo hemos visto, lo hemos hablado en el tema 3, cuando os he dicho pues, que el túbulo proximal se reabsorbe el 100% de lo que se filtra de proteína o de glucosa, y en torno a 2/3, en torno a 66% del cloruro sódico que se filtra o del agua que se filtra, ¿vale? Sin embargo, cuando hablamos de la función del glomérulo sí que hablamos de cantidades absolutas, y decimos que lo normal es filtrar 125 mililitros minuto. Es decir, que aquí en la función glomerular tenemos un valor absoluto, 125 mililitros minuto, y eso es lo que se mantiene constante. Sin embargo, aquí no hablamos de cuántos miliequivalentes por minuto o miliequivalentes totales se reabsorben. Lo que decimos es que es un porcentaje de lo que se filtre, ¿vale?
Entonces, esta es la diferencia fundamental entre equilibrio glomérulo-tubular y entre el feedback túbulo-glomerular, ¿vale? Y ahora, ¿por qué se produce este efecto? ¿Gracias a qué se mantiene esto constante? ¿O por qué los cambios en el filtrado me suponen cambios en la reabsorción? Pues va a haber varios mecanismos, pero dos mecanismos fundamentales, ¿vale? El primero es que si nos imaginamos las células tubulares, ¿de acuerdo?, que tienen que llevar a cabo la filtración, la reabsorción, ¿vale? Esta será el capilar y esta será la parte tubular, ¿vale? Entonces, este es el túbulo con la orina o el ultrafiltrado, ¿vale? Todo esto. Esto sería una zona intersticial y esto sería el capilar, ¿vale? De tal forma que, vamos a poner aquí que es el capilar, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Pues que yo aquí tengo una serie de transportadores, ¿verdad?, que van a permitir el transporte de sustancias en este sentido, ¿de acuerdo? Bueno, pues, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que si yo aquí tengo pocas moléculas, es bastante complicado, o es complicado, ¿vale?, que alguna de ellas acceda al transportador y se transporte hacia la parte interior, ¿vale? Ahora bien, si yo he filtrado mucho y tengo muchísimas moléculas, la probabilidad de que una de ellas se una a ese transportador y viaje hasta el interior va a ser mucho mayor, ¿vale? Entonces, estoy aumentando la capacidad de reabsorción en base a la cantidad de moléculas que yo tengo. ¿Y de qué va a depender la cantidad de moléculas que yo tengo? De si estoy filtrándolas más o estoy filtrándolas menos, ¿vale? Entonces, ese es el primer mecanismo. Y luego el segundo mecanismo va a ser siempre la capacidad de reabsorción desde el intersticio hacia el capilar, es decir, el movimiento de sustancias hacia el capilar. ¿Por qué? Porque cuanto más reabsorba desde el intersticio hasta el capilar, más diferencia habrá entre esta parte y esta, y por tanto más reabsorción habrá, más corriente habrá, ¿vale? Y diréis, ¿y qué tiene que ver la reabsorción del capilar con el filtrado? Bueno, pues aquí es donde tengo que recordaros la parte de reabsorción, un apartado en el que estamos hablando de reabsorción por parte del capilar peritubular, ¿vale? Y voy a aprovechar para, en un par de minutos o en 3, intentar explicaros bien esa parte, ¿vale? Como sabéis, tenemos la nefrona, ¿vale? Supongamos que esta es la cápsula de Bowman, y aquí vienen los túbulos, ¿de acuerdo? Pues tenemos nuestro capilar, esta es una de las arteriolas, esta es la arteriola eferente, y luego esta arteriola eferente precede a una serie de capilares que están junto a los túbulos, ¿de acuerdo? De tal forma que tenemos dos capilares, el capilar glomerular y el capilar peritubular. ¿Sí? Vale. ¿De qué va a depender? Como he dibujado aquí, ¿de qué va a depender el movimiento de sustancias desde el túbulo hasta aquí? Pues inicialmente necesito reabsorberlo hasta el intersticio. Pero ¿y luego? ¿Cómo consigo que pase del intersticio hacia el capilar? Pues va a ser por las mismas fuerzas que definen la microcirculación, es decir, el intercambio capilar en cardiovascular, que son las mismas fuerzas que definen el intercambio en el capilar glomerular, ¿vale? Son las fuerzas de presión hidrostática, presión oncótica, o bien del capilar, o bien de la cápsula de Bowman, o del intersticio en este caso, ¿vale? ¿Cuál va a ser la principal fuerza que va a variar mucho? Pues la principal fuerza que va a variar mucho son las fuerzas que se definen por el capilar, ¿de acuerdo? Vamos a tener, por un lado, la presión hidrostática del capilar peritubular y por otro lado la presión oncótica del capilar peritubular. Efectivamente tendremos presión intersticial y presión oncótica del intersticio, ¿vale? Esta presión oncótica del intersticio normalmente no va a cambiar mucho. Esta presión intersticial puede cambiar si yo tengo un alto transporte de agua o un alto transporte de solutos, ¿vale? Entonces sería donde está afectando esta mayor disponibilidad de solutos, ¿vale? Como he filtrado mucho, transporto mucho y tengo un aumento en la presión intersticial, lo cual favorecería esta reabsorción, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver, ¿qué pasaría
si yo estuviera filtrando mucho. Es decir, yo tengo alguna señal que me está produciendo un aumento del filtrado. ¿Qué es lo que está pasando en este capilar glomerular? En este capilar glomerular, si yo estoy filtrando mucho, quiere decir que estoy perdiendo agua del capilar porque está pasando la cápsula de Bowman, ¿vale? Pero lo que no estoy perdiendo son proteínas. Por tanto, si yo filtro mucho, pierdo mucha agua, concentro más las proteínas. ¿Qué está pasando, por tanto, con estas dos fuerzas? Pues que si yo filtro mucho, ¿vale? Supongamos que esta situación es un aumento de la tasa de filtración glomerular. Si yo estoy filtrando mucho, ¿vale? No solamente tengo un aumento de la presión intersticial por esta mayor reabsorción, sino que también tengo una menor presión del capilar y una mayor presión oncótica del capilar. La menor presión del capilar es porque estoy filtrando estoy filtrando mucho y me queda poca agua, y en cambio, como me queda poca agua, las proteínas están muy concentradas, luego tienen más presión oncótica, ¿vale? Teniendo en cuenta los equilibrios de fuerzas, la presión intersticial hace que vaya para allá, la del capilar iría para acá, pero hay menos, y la oncótica del capilar favorece que vaya para allá, ¿vale? Entonces, por tanto, cuanto más filtrado, más reabsorción. Digamos que estos sean como los dos mecanismos que explicarían este concepto de equilibrio glomérulo-tubular, y que, insisto, lo básico que hay que entender es que lo que significa es que cuando cambia el filtrado, cambia proporcionalmente la reabsorción y, por lo tanto, ese transporte se mantendría básicamente constante, ¿de acuerdo? Espero que lo hayáis entendido y que no lo confundáis con este feedback tubulo glomerular. Y nos vemos en otro vídeo. Un saludo a todos.